buenos días con todos, todas. Ya. Bueno, a ver, vamos a Ricardo, Melissa, Laura, Ariana, Paula, gracias, buenos días. El día de hoy, eh, el día de hoy tenemos, tenemos, bueno, tenemos una clase de 2 horas, ya, el método, bueno, vamos a estudiar lo que es el método dinámico de superposición modal. Ya. También vamos a completar el ejercicio 3 que tenemos de la clase pasada, pero veo conveniente primero empezar haciendo esa parte teórica y después llegamos, bueno, hacemos el otro ejercicio hasta donde lleguemos. Ya, buenos días, Abigail, Antonella. Eh, Miren, ya. De una forma estamos viendo ya lo que son, digamos, respuestas de cada modo, ¿no? En la clase pasada hicimos unos ejercicios donde vimos la respuesta de cada modo. Incluso ya empezamos a hacer digamos, la superposición modal a través de la combinación de dos modos. Entonces, vamos digamos, a regularizar un poco la teoría, ¿no? Porque ya de una forma ya estamos viendo esto. A ver, dice, método dinámico de superposición modal. Introducción, dice, el análisis debe basarse en una representación apropiada del movimiento del suelo y debe realizarse utilizando los principios aceptados por la dinámica, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Ya. Ventajas del análisis modal. Dice, el procedimiento de análisis modal es apropiado para calcular la respuesta de estructuras complejas de varios grados de libertad a movimientos sísmicos. ¿No? Como tenemos varios grados de libertad, cada grado de libertad tiene su modo de vibración y eso tenemos que combinar. Ya, la respuesta estructural es modelada como la máxima respuesta de un número de oscilaciones de un simple grado de libertad, cada uno representando un modo específico de vibración de la estructura real, ¿no? Lo que estaba diciendo. Combinando la respuesta de los modos individuales, se obtienen las fuerzas externas equivalentes, la cortante basal y el cortante de piso, que pueden usarse de la misma forma como en el procedimiento de fuerza lateral estática. Si recuerdan, cuando hicimos fuerza lateral estática, el objetivo de ese método era determinar unas fuerzas de entrepiso, ¿no? Y esas fuerzas de entrepiso era lo que se ingresaba a su modelo de análisis pseudo-tridimensional y se obtenían los desplazamientos, ¿no? Y después de eso obtenían, digamos, los desplazamientos inelásticos y después la distorsión derivada entre el piso. Ya. Entonces, es lo mismo, ¿no? El objetivo principal va a ser obtener las fuerzas de entrepiso, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar los principios de la dinámica y específicamente este método de superposición modal, ¿no? Dice, el procedimiento de análisis modal tiene la ventaja de determinar la distribución real de las fuerzas laterales, de las masas y una distribución de rigideces a lo largo de la altura de una estructura irregular, que puede diferir apreciablemente de la distribución lineal simplificada asumida en el método de fuerza lateral estática. Lo bueno digamos, de este método de superposición modal es que toma realmente, digamos, las características de cualquier estructura, como son la masa y la rigidez, ¿no? De cada piso, ya, y la representa, pues obviamente, en su resultado. En cambio, el método de superposición modal es un método aproximado que a veces, bueno, en realidad el método de fuerzas estáticas equivalentes, el método estático, suele ser conservador por este mismo hecho, porque usualmente salen fuerzas más grandes que las fuerzas dinámicas, ¿ya? Usualmente, no digo siempre, ¿no? Hay unos casos donde las fuerzas dinámicas salen un poco más grandes. Ujú. Ya. Además, dice, considera los efectos de los modos más altos de la respuesta de una estructura, algunos de los cuales pueden contribuir significativamente en la respuesta global de la estructura. Usualmente ese método estático que ya ustedes hicieron en su primera entrega de trabajo, considera sobre todo la respuesta del primer modo. Ya es una representación del primer modo, ¿no? De, de vibración, pero bueno, como ya han visto y hoy ya estamos viendo, hay varios modos y quizá algunos modos, no necesariamente el primero es el que aporta mayor fuerza, ¿no? Digamos, a la fuerza total que estaría en cada nivel. Ujú. Ya, procedimiento de análisis modal. Dice, las fases necesarias en el procedimiento del análisis modal se basan en seleccionar
un espectro de respuesta sísmica apropiado, ¿no? Ya, ese obviamente puede ser el normativo o quizá también podría ser un espectro real, ¿ya? Aunque de hecho siempre nosotros estamos obligados a utilizar el normativo. Podemos utilizar el real siempre y cuando sea o produzca fuerzas mayores al normativo. Ya, si es que vemos que con nuestro espectro real producimos fuerzas menores al normativo, igual tenemos que utilizar el normativo porque es lo mínimo que deberíamos utilizar. Ya. Dice, aplicando una técnica de análisis dinámico para un modelo matemático de estructura. Ya, después, combinando la respuesta de un número suficiente de modos para asegurar de que por lo menos el 90% de la masa participante de la estructura esté incluido en el cálculo de respuesta para cada dirección horizontal principal. Ya. ¿Y qué pasa? Cada uno de esos modos toma un porcentaje de la masa. Ya. Y sumados todos modos, obviamente suman el 100%. Entonces, el procedimiento de análisis modal indica que para la respuesta, como estamos combinando modos, no es necesario combinar todos los modos, sino el número de modos que sumados lleguen al 90%, ¿no? Por ejemplo, digamos de 5 modos, que son el 100%, con 3 modos ya se supera, digamos, el 90% de masa. Entonces sería suficiente combinar la respuesta de esos 3 modos para la respuesta final. Ujú. Ya. Después, ¿qué más dice? Como se dijo anteriormente, es necesaria una cantidad suficiente de modos para asegurar que el 90% de la masa participante de la estructura esté incluida en el cálculo. De este modo, el peso total de la estructura está dado por, bueno, peso es igual a la sumatoria de, digamos, los pesos de cada modo, ¿no? Y el peso efectivo para un modo dado ya está definido por, bueno, esta ecuación, ya que es el peso efectivo de cada modo. Ujú, ¿no? Con eso podría hallar el peso efectivo de cada modo, que está en función, digamos, de phi, ¿no? De phi, ya, de phi que es el vector modal y de los pesos de cada modo en realidad, ya, y también puede estar ya definido en función del factor de participación de masa, ¿no? O también en términos de la velocidad de esa aceleración. Dice, de una forma modal normalizada, o para una forma modal normalizada, ya hemos visto la clase anterior lo que es normalizado, el factor de participación se reduce a la siguiente expresión, ¿no? P es sumatoria digamos, de los pesos, ¿no? Por phi, ya entre G. Ya eso sería, digamos, para una forma normalizada. O para una forma modal normalizada. Ya, esta es la ecuación 13.5, WE, ¿no? Es el peso efectivo de los modos, bueno, de un modo. Dice después, la relación entre el peso efectivo y el peso total de la estructura está dado por, bueno, la sumatoria del peso efectivo del modo, bueno, de cada modo, ¿no? Sería, obviamente, si es sumatoria, sería de todos modos. Eso es igual al peso total, ¿no? Eso es lo que habíamos indicado. Pero la norma indicaba el 90%. Dice, por consiguiente, debe definirse un número suficiente de modos para asegurar que la suma de sus pesos efectivos sea esto de acá. Ya, sumatoria de peso efectivo sea mayor al 90% del total, ¿no? Eso es lo que está indicando. Ahora, eso está en términos de peso. El mismo análisis se puede hacer en términos de masa. La única diferencia, obviamente, es que la masa y el peso es, digamos, uno es masa por gravedad, es peso, ¿no? Ya, tú mismo se puede hacer si tuviéramos en lugar de pesos, masas. Ya, esto, bueno, esto está del código VC. Ya, lo voy a dejar acá. Ahora no lo vamos a leer. Ya lo voy a dejar acá. Después lo pueden leer. Eh, la norma peruana toma uno muy similar. Ya, después vamos a ver cómo toma este asunto la norma peruana. Ya. A ver, análisis espectral. Dice, en un análisis dinámico elástico de una estructura que utiliza la respuesta dinámica máxima de todos los modos que tienen una contribución importante a la respuesta estructural total, las respuestas modales máximas se calculan utilizando las ordenadas de la curva de espectro de respuesta apropiada que corresponda a los periodos modales. Ujú. Las contribuciones modales máximas se combinan de manera estadística para obtener una respuesta estructural total aproximada. ¿Ya?
Bueno, obviamente utilizamos acá los espectros, ¿no? Y como hemos estado viendo los ejercicios, para un periodo determinado, el espectro te indica cuánto sería la respuesta máxima, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Ahora, cada modo tiene un periodo, ¿no? Entonces, allí ya tenemos de una forma em, cómo determinar la respuesta máxima, ¿no? Ya, ahora, ese periodo del modo no depende de ninguna fuerza ni nada, ¿no? Es inherente, es una característica propia de cada estructura que no depende de ninguna fuerza, porque ese periodo solo depende de la masa y de la rigidez. Ujú. Bueno, y de nada más, ¿no? Nada más de eso depende el periodo. Ya. Después, los parámetros de respuesta correspondientes, incluyendo fuerzas, momentos y desplazamientos, deben denominarse parámetros de respuesta elástica. ¿Ya? Bueno, esos son, digamos, obviamente, una vez que tengamos ya la aceleración o velocidad de desplazamiento del espectro, a través de ese dato, y ya como tenemos, obviamente, digamos, los vectores modales, ¿no? La matriz de masa, la matriz de rigidez, podemos obtener fuerzas laterales, fuerzas, momentos, desplazamientos, podemos obtenerlos y ya, una vez que los tengamos, obviamente, esos son parámetros de respuesta elástica. ¿Qué más? Número de modos. A ver qué dice. Debe satisfacerse el requisito de incluir todos modos importantes, demostrando que en los modos considerados, por lo menos el 90% de la masa participante de la estructura esté incluida en el cálculo de respuesta para cada dirección horizontal principal. Ya, esto, bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Los modos de vibración deben obtenerse utilizando metodologías establecidas de dinámica estructural, tales como el análisis de eigenvectores o el análisis de los vectores de Ritz. Ya, de hecho, en el curso solo estamos viendo el análisis de eigenvectores. Ya, también existe otro método que es el análisis de vectores de Ritz. Ya, bueno, para mí son básicamente algo parecidos. Y digamos, no es más o menos de la misma nivel de dificultad. No es que haya gran ventaja entre uno y otro. Ya. Pero en el curso nuevamente estamos indicando que estamos utilizando sobre todo el análisis de eigenvectores. Ya. A ver, oh, ¿qué pasó? Se salió, creo, ¿no? Ya, vuelvo entonces a la diapositiva. O sea, se salió, no sé por qué. Miren, combinación de modos. Ahora, si recuerdan, en los ejercicios que hemos estado viendo, hemos estado combinando ya los modos con una combinación que se llamaba SRSS, que es la suma o la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Los valores al cuadrado. Ya, ya, entonces, ese es un método, digamos, de combinación ya clásico, el método SRSS, ¿no? Está acá mismo. También había un método de valores absolutos ABS, ¿no? O sea, sumamos simplemente los valores absolutos de cada modo para la respuesta final. Ahora, pero en realidad esos son, digamos, los primeros métodos, los más básicos. Dice acá, las fuerzas máximas del elemento, desplazamientos, fuerzas cortantes por piso y reacciones de base para cada modo deben combinarse mediante métodos reconocidos, tales como el método CQC, que dice que se llama la combinación cuadrática completa, método escrito por Wilson, ya de Kirigian y Bayo, ya. De hecho, ese Wilson es, digamos, uno de los programadores de los programas de SAP 2000, ¿no? Ya es un profesor, digamos, mucho de ese programa está basado, digamos, en lo que indica Wilson, ujú, ¿no? En la teoría de dinámica de Wilson. Ya. Después está el método GMC, que es combinación modal general, ya, método escrito por Gupta 1990. Ya, esos dos métodos, tanto el CQC como el GMC, son métodos, se puede decir, un poco, entre comillas, más completos porque toman en consideración el acoplamiento entre modos.
ya, o sea, la influencia entre modo y modo, ¿no? Y eso vamos a ver de acá un momento. Dice, también tenemos efectos de dirección, ya. Esto es un criterio que durante un tiempo vi que se consideraba mucho acá en el Perú. Esto no es, digamos, normativo peruano, ya, pero sí noté que un tiempo estaba como que se puso de moda, pero no es normativo. Miren, dice, en zonas sísmicas 2, 3 y 4 ya deben considerarse los efectos de las fuerzas sísmicas que actúan en direcciones diferentes a los ejes principales en cada una de las siguientes circunstancias. Ya, si es que tenemos una estructura tipo, tiene irregularidad de planta, como se indica ya, bueno, si es irregular en planta, ya, si dice la estructura tiene irregularidad de planta en ambos ejes principales, o cuando una columna de una estructura forma parte de dos o más sistemas interceptantes de resistencia a fuerzas sísmicas. Ya. Dice, los efectos ortogonales pueden tenerse en cuenta suponiendo la concurrencia simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y el 30% de las fuerzas sísmicas en la dirección perpendicular. O sea, lo que se hacía era tomar el 100% de la fuerza, que uno siempre es lo que hace, pero a eso le sumabas el 30% de la fuerza en la otra dirección. Ahora, como la fuerza está en la otra dirección, de hecho, directamente no le aporta tanta fuerza, ¿no? Mm, eh, si uno compara resultados, pues no hay mucha diferencia. Dice, alternativamente, los efectos de las dos direcciones ortogonales pueden combinarse basándose en la raíz cuadrada de la suma de cuadrados cuando se utiliza el método SRS en la combinación de los efectos direccionales. A cada término calculado se debe asignar el signo de resultante, de resultado más conservador. Ya, eso se hacía, o quizá algunos lo hacen, consideren 100% de fuerzas en una dirección, en la dirección que obviamente le corresponde, y el 30% en la otra dirección. Ya particularmente yo no veo que le sume demasiada respuesta a hacer eso. Ya. Pero sí, de repente si ven algún video de internet, van a ver que hacen eso. Ya, van a ver que hacen eso. En algunos videos, sobre todo si encuentran videos como de 2010, 2015, entre 2010, 2015, 2017, hasta allí. De allí como que no veo que se siga haciendo esto, no sé. Creo que se dan cuenta que no es necesario. Ya, después, torsión. Miren, torsión no hemos visto todavía. Ya, es un efecto que es, obviamente se debe tomar en consideración. Ya, que dice, el análisis debe considerar los efectos torsionales, incluyendo los efectos torsionales accidentales, como se describió en la sección anterior. Ya, esa sección vamos a verla después, justamente. Cuando se utilicen modelos tridimensionales para el análisis, los efectos de torsión accidental deben incluirse haciendo los ajustes apropiados en el modelo, como ajustes de ubicaciones de masa o mediante los procedimientos estáticos equivalentes. Ya, dice, la norma E030 del Perú maneja una excentricidad accidental del 5% de la dimensión de la edificación en ese nivel perpendicular a la dirección de la fuerza bajo consideración. Miren, esta fuerza sísmica es lo que llamamos de análisis dinámico o estático. Ya, esa fuerza es una sola, ¿no? Esa la determinamos ya sea con análisis dinámico o estático. Pero, ya, esa fuerza está sujeta a qué cosa? Esa fuerza siempre se va a aplicar en el centro de masas de cualquier planta. Ya, debe aplicarse la fuerza que hayamos, la aplicamos en el centro de masa. Pero eh, el centro de rigidez, ¿no? Por ejemplo, de esta estructura, el centro de rigidez está acá, ¿ya? Entonces, entre el centro de masa y el centro de rigidez va a existir una excentricidad, ¿ya? Esa excentricidad, obviamente, la fuerza por excentricidad generaría un momento en el centro de rigidez, un momento torsor, ¿no? Un momento torsor que obviamente amplificaría la respuesta, ¿no? Haría que la respuesta sea más grande, ¿ya? Entonces, eso se tiene que tomar en consideración. Ahora, aparte, imagínense que no existiese ninguna diferencia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Tengo una estructura totalmente simétrica. La norma igual te indica que
tomes en consideración una excentricidad accidental del 5%, ¿no? Perpendicular a la dirección de la fuerza, ¿no? Como está acá. Ahora, 5% de la longitud, ¿no? O sea, si toda esa longitud es L, esa excentricidad sería el 5% de L. Ya, y allí habría que analizar, ¿no? Ahora, además, en el caso que tenga, y como es, digamos, usual, tanto excentricidad, digamos, analítica por el centro de rigidez y centro de masa, y de sumo la excentricidad accidental, obviamente esa excentricidad total será mayor, ¿no? La suma de ambas cosas. Eso también se debe tomar en consideración para hacer un análisis por torsión. Algunos he visto en su trabajo que han tomado en cuenta solamente la excentricidad accidental. Ya, bueno, está bien, pues como primera iniciativa, ¿no? Ya, no hay ningún problema. Está bien que ya vayan, digamos, tomando la excentricidad, pero eso no es realmente todo el análisis de torsión que uno hace. Uno tiene que tomar en consideración, sobre todo, la otra excentricidad, porque en realidad la otra excentricidad suele ser mayor a la excentricidad accidental, ¿no? La excentricidad analítica. Ya, ya, eso ya, cuando hagamos torsión, lo vamos a ver. Ahorita estamos concentrados en hallar esto, ya. Ya ustedes saben hallarlo de manera estática, lo hicieron en su primer entregable, y ahora estamos, digamos, concentrados en hallarlo de manera dinámica, ¿no? Y después ya, pues, nos preocupamos de la torsión. Ya, combinación modal. Dice, para una dirección dada de aceleración, los desplazamientos máximos, las fuerzas y los esfuerzos son calculados a lo largo de la estructura para cada uno de los modos de vibración. Estos valores modales se combinan para una cantidad de respuesta dada para producir un solo resultado positivo para la dirección de aceleración dada utilizando uno de los siguientes métodos. Primero, el método CQC. ¿Ya? Eh, no, ese método, bueno, ya, ese método, por ejemplo, es que viene por defecto ya en los programas de análisis estructural y sismo resistente. ¿No? El método CQC, ya, porque, bueno, de hecho, hacer este método de forma manual, no, es un poco, es mucho más largo que hacer el método, los otros métodos. Ya, vamos a hacer un ejemplo de esto manualmente, pero es mucho más largo. Ya dice, el método CQC se toma en cuenta el acoplamiento estadístico entre modos estrechamente espaciados causados por el amortiguamiento, incrementando el amortiguamiento modal. Incrementa el acoplamiento entre modos estrechamente espaciados. Si el amortiguamiento es cero para todos modos, este método degenera el método SRSS. Ya, toma en cuenta el acoplamiento de modos, ¿no? Ya. Y esta respuesta es igual a la sumatoria de K, ¿no? Que es respuesta de modo I, por este rho y J, que es todo esto de acá. Es una ecuación, ¿no? Que depende de 8 veces beta al cuadrado por 1 más R, por R a 3 medios, ¿no? Entonces, ya, todo esto, por nuevamente RKJ, que es, digamos, la respuesta de otro modo, ¿ya? Entonces, se hace largo, ¿ya? Porque esto hay que hacerlo varias veces porque entre dos modos, ¿no? Entre dos modos, entre dos modos. Ya, y bueno, ya. Después, obviamente, cuando hagamos un ejercicio de esto, van a ver, ¿no? Van a ver, digamos, cómo se combina con esta combinación cuadrática completa. También está el método SRSS, que ya hemos estado viendo, ¿no? Dice, se especifica SRSS para combinar los resultados modales por la técnica de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Dice, este método no toma en cuenta el amortiguamiento ni ningún acople de modos como lo hacen métodos CQC y GMC. Y el método de la suma absoluta, ya, dice, se especifica absoluto, ¿no? Para combinar los resultados modales tomando la suma absoluta de sus valores. Este método normalmente es muy conservador, ¿no? Porque algunos valores son negativos, pues, ¿no? Y de todas formas se pone absoluto y sumando ya es positivo, es muy conservador. Ya, ahora, eso dice la norma E030.
La norma S030 te dice usa CQC, ya. Y después de eso te dice alternativamente a la combinación cuadrática completa CQC, puedes usar este de acá, que es el 25% de los valores absolutos, ¿no? La respuesta es el 25% de la suma de los valores absolutos, más el 75% de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, o sea, la SRSS. Ya, esto dice la norma. Pero, ¿qué pasa? Bueno, hemos estado usando esta también, ¿no? En el ejercicio anterior usamos esta. Ya. Ahora, esto que dice la norma está así desde el 2014, si no me equivoco. Ya. Antes de eso, era al revés. La norma te decía, usa esta de acá. Ya. Y te decía, y ya, si eres muy pro, alternativamente puedes usar la combinación cuadrática completa. Ya, así te decía. Entonces, yo creo que era porque, bueno, antes no había tanto manejo de softwares. O sea, obviamente era mucho más usado, ¿no? El pasado, el 25% de absolutos más 75% de SRSS. Y ya el otro era porque, bueno, alguien que tenía posibilidad de hacer, digamos, de manera más completa, ¿no? Digamos, más precisa. Y bueno, ya después, obviamente, lo cambiaron, ¿no? Y pusieron al revés. Primero la CQC y después la otra, ¿no? De absolutos más SRS. Lo cambiaron. Aunque de hecho eso, miren, desde que está los programas, pues empezaron a hacer solamente CQC, ¿no? Y también puedo especificar SRS más 25%, ¿no? También pasó como que más o menos al mismo tiempo, ¿no? Más o menos desde el 2010, por ahí, que el CQC se volvió mucho más eh, usado que el otro. Ujú. Mucho más usado. Ya, ¿qué dice? Análisis dinámico de la norma S030. Ahora vamos a ver un poquito más lo que dice específicamente nuestra norma E030. Ya dice, debe aplicarse a toda edificación clasificada como irregular. Si yo tengo una edificación clasificada como irregular, ya no me es permitido usar solamente análisis estático equivalente. Ya estoy obligado a utilizar este método dinámico. Dice, edificaciones convencionales utilizamos el análisis modal espectral y en edificaciones especiales el tiempo-historia. Ya, si es elástico con 5 registros normalizados, ¿no? Ya, eh, y edificaciones especialmente importantes, comportamiento inelástico. Ya, nosotros no estamos obligados a utilizar tiempo-historia. Ya, tiempo-historia en realidad lo que nos da es una respuesta en el tiempo, ¿no? El análisis modal espectral en realidad debería dar los mismos resultados del análisis tiempo-historia. Ya, ahora, bueno, los mismos resultados del análisis tiempo-historia elástico. Ya, porque si yo hago un análisis tiempo-historia inelástico, que donde ya veo digamos, el comportamiento no lineal real que podría tener alguna estructura, allí obviamente el análisis modal espectral queda en desuso. ¿No? Porque el análisis modal espectral solamente es para análisis elástico. ¿Ya? No, tendría que ser tiempo historia inelástico. Ya, ahora, hacer un tiempo historia inelástico de una estructura convencional es una carga computacional muy grande, incluso para una computadora, ¿no? Se demora a veces horas, dependiendo del tamaño, ¿no? de edificación. Pero, por ejemplo, un tamaño como el de su trabajo, o sea, una buena computadora, cada análisis tiempo historia daría pues en 8 10 horas. En 8 horas, por lo menos. Ya, 7 8 horas. O sea, que no es tan grande, ¿no? Su trabajo en realidad no es tan grande. No es un tiempo, bueno, a menos que tenga una computadora muy buena, ¿no? Que podría, pero también ya depende de la capacidad del programa. Demora bastante un análisis tiempo historia. Y también depende, obviamente, del tamaño del registro. Si el registro es muy corto, muy largo, demora mucho tiempo. Ya. Si es un análisis tiempo historia, digamos, total, ¿no? Que toma en consideración todo. Hay algunos tiempos historias, eh, digamos, más cortos, ya que se llama fast, o sea, bueno, análisis tiempo historia veloz, bueno, fast, eh,
tiene un nombre, se me ha ido ahorita pero en inglés, pero en español es análisis tiempo-historia rápido. Eso solamente se hace, eso se hace usualmente cuando se diseña aisladores o disipadores, donde solamente hace análisis tiempo-historia no lineal, inelástico, solamente de los aisladores y disipadores, ¿no? La estructura la considera elástica porque obviamente lo que pasa en la estructura es que como tiene aisladores y disipadores, debería mantenerse en el rango elástico, ¿ya? Y ya no analiza esos elementos, ¿no? Como si incursionarían en el rango inelástico. Simplemente ya asume directamente eso se va a mantener elástico y solamente nos preocupamos de la parte inelástica de los aisladores y disipadores, ¿no? Eso demora, es más rápido de todas formas. Eso es lo que se hace usualmente cuando diseñan este, disipadores o aisladores, ¿no? Porque también, si es que lo harían el análisis tiempo-historia total, se demorarían obviamente la vida, ¿no? La vida entera. Ya, pero bueno, para una edificación convencional como la que tenemos y la que usualmente diseñamos, el análisis modal espectral es lo que usamos siempre, ¿no? Porque lo que nos importa es la respuesta máxima. Ahora, lo que hallamos son respuestas elásticas, ¿no? Y ya, bueno, respuestas en el rango elástico de la edificación. Ya nosotros nos encargamos de hacer su equivalencia en el rango inelástico, ¿cómo sería? ¿No? A través del coeficiente de reducción, ¿verdad? Ya, no nos complicamos mucho la vida, no nos complicamos mucho la vida. Pero, digamos, en términos de investigación, el tiempo historia es obviamente más usado, definitivamente. Ya, cuando uno quiere investigar, digamos, a profundidad, sobre todo voy a decir una edificación, hace en tiempo historia. Ujú. Ya, entonces volvemos al análisis de superposición modal espectral. De alguna forma, nosotros hemos hecho análisis tiempo-historia de ese ejercicio que teníamos, hicimos hace 2 clases donde hallamos 2 tablitas, una de desplazamiento y una de velocidad, ya, y hallamos la respuesta en el tiempo, ¿no? Eso es un análisis tiempo-historia, ¿no? Obviamente solamente ese pedacito, como si fuera, si hubiera tenido un registro de así que tenía ese ejercicio, ya, y sería un análisis tiempo-historia de eso, ¿no? Y bueno, ya. Ahora imagínense hacer el mismo análisis de un registro, pues así, ¿no? O sea, ya, eso es otra cosa. Ahora, eso que hicimos también era elástico. Cuando es inelástico, ya uno tiene que considerar la pérdida de rigidez de los elementos en cada instante de tiempo, ¿no? Ya, y allí es donde se demora, pues, porque está calculando todo el momento está calculando matrices de rigidez, ¿no? Y viendo qué elementos ya han perdido rigidez, se han articulado, ¿no? Entonces, allí se demora, pues. Y al mismo tiempo hace, pues, varios, cuando hace un análisis tiempo-historia, pues, al mismo tiempo está calculando respuesta de fuerzas en el tiempo, de aceleraciones en el tiempo, desplazamientos en el tiempo, momentos en el tiempo, todo en el tiempo, y bueno, en vez de calcular uno, calcula, pues, 200, 300, 400, ¿no? Entonces, ahí es donde se demora. Ya. Análisis por superposición modal espectral. Ya. Bueno, este es el método que estamos viendo. Dice, modelación de la estructura, lo primero. Después, definición de las matrices de masa y rigidez. Después, solución del problema de variables característicos. Hallar las frecuencias y hallar los vectores de participación modal, ¿no? El phi. Después, calcular factores de participación estática. Ya, o sea, bueno, los factores de masa, ¿no? Leer espectros de diseño, ¿no? Ya sean de aceleraciones o desplazamientos o también de velocidad. Calcular respuestas modales. Ya, de cada modo tiene su respuesta, ¿no? Digamos, su fuerza, su desplazamiento, lo que sea que quieran, cada modo tiene. Es como si fuera un solo ejercicio, ¿no? Cada modo tiene su propia respuesta. Y después, finalmente, hacemos una combinación de respuesta modal para cada efecto utilizando, bueno, en nuestro caso, ya sea el CQC o ya sea este segundo método que dices que es alternativo. Usualmente en el curso
utilizamos más este, ¿no? Les voy a mostrar un ejercicio con CQC, pero bueno, acá vamos a usar sobre todo este, ¿no? Digamos, por cuestión de practicidad. Y también, obviamente, en su práctica les voy a poner este de acá. Si pusiera CQC es porque ya quisiera ver el mundo alrededor. No, o sea, podría hacerlo si yo quisiera, ¿no? Ponerse CQC, porque yo, o sea, de poder puedo, ¿no? Porque estaríamos digamos, en CIDAO. Pero voy a poner este nada más. O les pongo CQC. O también puede ponerse CQC, ¿no? Ya, voy a ir lo veo. Ya, está bien. Ah, a ver, veamos. Dice, sistemas de 2 grados de libertad. Ya, bueno, acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo de cómo poner, bueno, un ejemplo muy, muy resumido de lo que es el análisis modal espectral. Bueno, ¿qué se hallaba? Decía primero matriz de masa, después matriz de rigidez, ¿no? De cada piso, ¿ya? Después determinábamos, obviamente, hallábamos acá con esta solución, con esta determinante, ¿no? Esta ecuación característica, y hallábamos las frecuencias, ¿no? De los modos y obviamente los periodos de cada modo. Una vez que teníamos las frecuencias, teníamos modos. Y también hallábamos, obviamente, podemos hallar de, el factor modal, ¿no? De formas modales, de cada modo. Ya. Ahora, una vez que teníamos eso, cada modo tiene su periodo. Y con eso teníamos que ir al espectro, digamos, para leer la información. En los ejercicios que hemos estado viendo espectros reales, ¿no? Y también vimos en una clase anterior cómo generar un espectro real a través de un registro, ¿no? Tenemos un registro y generamos su espectro real. Ya, eso también ya lo saben hacer. Pero normativamente tenemos que utilizar espectro de diseño de la norma E030. Ya, esos espectros reales, siempre y cuando den resultados mayores al espectro normativo, podríamos usarlos. Ya se conocerían como espectros de sitio, si fueran los espectros reales que estamos usando. Ya. Y obviamente si fueran del sitio, no, es un espectro real de un lugar bastante cercano a donde estamos, eh, bueno, de un lugar, o sea, que represente realmente, digamos, un sismo probablemente real que suceda, ¿no? Donde estamos utilizando. No voy a usar un espectro, digamos, en Lima, un espectro que sucede, digamos, en México. O sea, no tiene sentido, ¿no? El tipo de sismo es diferente, ¿ya? Entonces, de repente en Lima puedo utilizar un sismo que haya ocurrido en Chile. Porque ambos son sismos de subducción, entonces no habría mayor problema. Ya, o bueno, en Lima puedo utilizar el sismo, digamos, de Ica, ¿no? Ya, o sea, mucho más cercano, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Ya, porque los tipos de sismos son distintos, ¿no? Son distintos si es que, por ejemplo, ¿no? Como se había dicho en el sismo de México, ya ese no tiene una forma diferente, ¿no? Si uno compara espectros, no se parece en nada al espectro de diseño que tenemos. Ya. Ahora, si veo la norma de 30 me dice que ese espectro se calcula con esta ecuación. SA es igual a G por sux entre el coeficiente de reducción. Ya. Y bueno, sux ya sabemos, ¿no? Z, U, S y C, que depende, digamos, del periodo, ¿no? Y de TP y TL. Ya. Entonces, también está el coeficiente de reducción, ¿no? Que reduce la fuerza, ya debido al sistema estructural. Ahora, ¿cómo se construye este espectro de diseño? Miren, en su audio virtual está este archivo y también se compartió en Excel. Ya, voy a compartir toda mi pantalla. Miren, les he compartido este Excel
Ya, bueno, acá dice, espero que diseño norma E30-2019. No es que haya acá una contradicción. Lo que pasa es que la norma salió de 2018, pero oficialmente de 2018. Incluso hubo una norma de 2016, ya que era como un proyecto normativo. Pero en 2018 salió oficialmente, pero en 2019 hubo una pequeña corrección, creo que de unos términos que estaban mal en el 2018. Pero eso no afecta en nada a este espectro. Ya, ya. Entonces solamente es eso. Una pequeña corrección de unos términos, casi que no afecta en nada. A esto no afecta en nada. Ya. Ahora, en la zona, bueno, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, zona 4, perfil de suelo, ¿no? Acá, bueno, si yo jugara con esto, ¿no? Acá cambia, ¿no? Ahora, ¿por qué cambia? Acá hay unas tablas, si vamos a explorar en ese Excel. Acá están unas tablas. Bueno, esto era de las zonas de 2006, ¿no? Ahora, bueno, a partir del proyecto de 2014 se cambió un poco esto. Ah, ya, tipo de suelo, ¿no? Dependiendo del suelo, por ejemplo, si fuera S1, ya S es 1, TP04, TL05, ¿no? Va cambiando, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo. Eso también es una tabla normativa, ¿ya? También creo que lo considera acá, la tabla. Ujú. Ya. Categoría común, como les había indicado en clases pasadas, la norma diseña para categoría común. Ahora, si es que, digamos, la edificación es muy importante, lo que la misma norma hace es multiplicar todo tu espectro por 1,3, un 30% más, considerando que bueno, la fuerza sísmica sea mayor, ¿no? Por un tema de seguridad. Ya, y también, por ejemplo, este sismo con U1 representa un sismo que sucedería cada 475 años. Si yo multiplico por 1,3 es un sismo que ocurriría aproximadamente cada 1000 años, ¿no? Entre 1000 y 1500. Y si multiplico por 1,5 sucedería por un sismo que aproximadamente suceda cada 2500 años. ¿Ya? O sea, un sismo que casi no ocurre, ¿no? Pero puede pasar, de todas formas puede pasar. Por ejemplo, el sismo de Chile 2010 tranquilamente llegaba a estos valores de sismo, ¿ya? Tranquilamente llegaba a esos valores de sismo, ¿ya? Incluso superaba en algunos, ¿no? En algunas zonas superaba, ¿ya? Entonces no es que no pueda ocurrir este sismo, realmente sucede, ¿no? Y sucedió hace poco en otro país, ¿ya? Ahora, bueno, acá tenemos, dependiendo del sistema estructural, pórticos, ¿no? Si fuera dual, por ejemplo, 7, ¿no? Ahora, para comparar las normas, eh, los espectros, de hecho, el espectro que genera o sea, si hacemos un sismo de un registro y hacemos su espectro sería elástico, ¿no? O sea, no está tomando en cuenta ningún coeficiente de reducción, ¿no? Entonces, si yo quisiera comparar esos espectros, acá tendría que poner de uno. ¿Ya? Porque para diseño la norma te dice ya, le divides entre 5, 6, 7, 8, ¿no? Pero digamos, el sismo real es con uno. Este sería el espectro de un sismo, digamos, ya más real, ¿no? Uno. Y, y ya la norma es el que le pone 7, ¿no? Digamos, si fuera dual, ¿no? Eso es lo que hace la norma, pero lo divide, ¿no? Pero el real siempre sería uno, ¿no? Y se conoce como elástico porque, bueno, no está afectado por ningún coeficiente de reducción. Acá, dependiendo si fuera regular o no, bueno, acá yo le puse estas cositas, ¿no? Y le va poniendo, pues, ¿no? Esas cosas, ¿no? Ahí divide, ¿no? Ya. Acá lo dejamos como es dual nomás, ¿no? Digamos, como sería. Ya. Ahora, el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas, a ver, ya, ¿verdad? No, no creo que no lo puse, ya está bien, lo voy a poner. Ahora lo pongo ya. Eh, el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas, bueno, ya multiplica R0 por IA por IP. Ahora, si recuerdan el C, bueno, el C es una ecuación que depende de TP y TL, no lo tengo por acá. Ya, ese
depende de TP y TL, ¿no? Eran tres ecuaciones que, dependiendo del valor de C, eh, dependiendo del valor de TP y TL, C era un valor, ¿no? Y acá, bueno, acá está en realidad eso, pero bueno, está escrito de esa manera que casi no se entiende, pero solamente depende de TP, TL y de este propio T, ¿no? Entonces, cuando uno genera un espectro, genera en un rango, ¿no? Por ejemplo, acá está de 0 a 4, ya, bueno, falta el de 5, seguramente no le he jalado acá. No sé por qué no sé por qué no lo dibujo. Ya bueno. Eh, entonces, le va poniendo unos periodos, ¿no? Ya, y para cada periodo le genera el valor de C. Por ejemplo, si se supone que el TP es 0,4, se supone que en 0,4 empieza a caer esa curva que está acá, ¿no? Si yo veo el periodo de 0,4, está en 0,268, hasta 0,268 todos son iguales, ya, porque C es 2,5 directamente, y después empieza a caer, ¿no? Justamente en el TP. En 0,45 ya va bajando, va bajando, ¿no? Ya, y le doy la forma, ¿no? Después empieza ya el TL, por allí seguramente está el TL, una nueva ecuación. A partir de 2,5 ya tiene otra forma de curva, pero bueno, ya como que casi mantiene la misma tendencia, ¿no? Ya, ¿no? Solamente así se construye, ¿ya? Y esto está SA entre G. De hecho, no he tomado en consideración la fuerza de gravedad para que esos valores se mantengan así, ¿no? 5, punto 1, punto 15, punto 2, punto 25, punto 30. Porque si multiplico por G, que también lo puedo hacer perfectamente, estaría pues en términos de centímetros sobre el segundo al cuadrado, que serían 100, 200, 300, 400, 500. Es más usado utilizar dividido entre G para que, bueno, más fácil decir, ya, el sismo tuvo una aceleración de 0,4 G. Ya, entonces es más fácil de decir que tuvo una aceleración de 400 centímetros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, mejor utilizamos ese entre G, así es más usado. Generalmente es más usado así. Ya. Estamos claros ahí, ¿no? Ya, estamos claros, ¿no? Eso dice la norma. Esto es lo que dice la norma. Y ya, a ver, continuamos. Dice, ¿por qué el espectro de aceleraciones para diseño normativo tiene esa forma? Ya. Espectro de peligro amenaza uniforme, dice. Se define el espectro de aceleraciones de peligro uniforme como la curva que une las aceleraciones espectrales asociadas independientemente a cada periodo estructural, con una probabilidad de excedencia dado en un tiempo determinado y para un cierto factor de amortiguamiento con respecto al crítico. Es decir, que es la curva que une las aceleraciones espectrales asociadas al mismo periodo de retorno. Ya, periodo de retorno es lo mismo a decir a esto, probabilidad de excedencia dado un tiempo determinado. Es lo mismo, son términos que indican finalmente lo mismo, ya, solamente que están expresados en diferentes términos, pero al fin y al cabo son equivalentes. Ya, dice, se genera para un punto o ubicación específica. Ya. La norma peruana genera el espectro de diseño para un sismo con una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años. Eso es para edificaciones tipo C. O que es igual a un periodo de retorno de 475 años, o sea, más o menos 500 años. ¿Ya? Eso es la norma, ¿no? Pero si lo multiplicamos por, digamos, si el uso fuera no C, sino categoría B, sería por 1,3, ¿verdad? Eso ya no es 500 años, sino será como se ha indicado, ¿no? Cada 1000 años, y ya no es 10% cada 50 años, si no me equivoco, es como 5% cada 5 años, algo así. Ya cambia la probabilidad de excedencia, ¿no? Ya es un sismo más raro. Y el 1,5 es 2% cada 5 años, 50 años. O sea, más difícil que excedan en 50 años o 2%. Ya.
Ahora, dice, las curvas de isoaceleraciones sirven para analizar la amenaza sísmica. Por ejemplo, esto sale de un estudio de peligro sísmico con un periodo de retorno de 100 años. Se puede colocar eso en el estudio. Tenemos un periodo de 0.05 segundos. Tiene, por ejemplo, esta aceleración acá. Ya, si el mismo estudio para 100 años lo estudio, ¿qué pasaría en un periodo de 0.2 segundos? Miren, aumenta, ¿no? A 700. Y lo mismo puede hacer para diferentes periodos, ¿no? 0.5, 0.4, 1, 2, ¿ya? Eso para 100 años. Para 500 años también puede ser algo parecido, ¿no? Para un periodo casi cero. Tengo, por ejemplo, acá, veamos, 550. Para un periodo de 0.2, acá, por ejemplo, tengo 1100, ¿no? ¿Ya? O sea, son casi el doble. O sea, es así. Y también puede ser para otros periodos también, ¿no? Acá estoy mostrando de solamente dos periodos. Para 1500 años, ya también, ¿no? Va aumentando, ¿no? Acá 750, acá, no sé, entre 1600 y 1500, ¿no? Por ahí va. Ya. Como 1600 más o menos, ¿no? De equivalente. Ya. También puede ser para otros periodos también. Ahora, ¿qué pasa si yo hago para todos periodos y genero un espectro igual? ¿No? En aceleración. Bueno, acá está, por ejemplo, en Gauss, ya está multiplicado por la aceleración, ¿no? Gal es centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, acá tengo, ¿no? Como les había indicado, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400. De 500 años, que es el que usualmente usamos, es el rojo, ¿no? Miren cómo está, 1000, un poco más de 1000, ¿ya? ¿No? Estamos como que 1000 algo, ¿no? 1100 por ahí. Ya, el de 1500 obviamente es más grande y el de 100 años es más pequeño. Entonces, la norma diseña para el rojo, como se ha dicho, ¿no? La norma te da ese espectro de rojo, ¿no? Ya si tu edificación es importante, la norma multiplicarlo por 1,3 es lo que quiere hacer es que tú diseñes con este, en realidad. Si te hace multiplicar por 1,5 y tu espectro ya no sería ese, sino sería algo así como esto de acá, la norma lo que hace es, te quiere hacer diseñar con el moradito, ¿no? Y por eso te hace multiplicar por 1,5. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, ya, ya. Eh, Miren, dice, el espectro de peligro uniforme para el periodo de retorno de 500 años fue comparado con el espectro elástico de la norma de diseño de 30 con coeficiente de reducción de 1. Ya, miren, acá hay un gráfico que está comparado con la norma de 2006. Eh, Allí en la norma de 2006 lo puse, bueno, en realidad acá, esto ya no es 0,4, es 0,45, ¿no? Ya, o sea, en 2006 este Z era 0,4 y miren, no calzaba tan bien, ¿no? Les acaba de mostrar que ahora con el Z45, esto más o menos es 1100. O sea, con la norma actual, esto es un poco más grande, ¿ya? Si yo dibujo la norma actual, estaría más o menos así. Entonces calzaría un poco mejor. Ya. Entonces, la misma norma como que ajustó el valor, se dio cuenta que el 0,4 era un poco bajo. Entonces lo subió a 0,45. Ya. Pero si uno compara, digamos, ambos espectros, de todas formas son muy similares. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la norma trata de presentar ya un espectro de peligro y de hecho un espectro escalado también de los reales que tenemos que tiene estas formas, no sé, usualmente estas formas así, ¿no? Como vimos en la clase anterior. Lo que hace el espectro al escalarlo es, esto lo hace más grande y se vuelve pues obviamente más grande, ¿no? O sea, se vuelve muy parecido y ya en esos valores, ¿no? Escalado sería más o menos así, el verde se volvería azul. Cuando uno escala, la escala para que ese sismo real más o menos sea igual al normativo, ¿no? Ya, ese sería de escalar un sismo real. Simplemente es multiplicar, ¿no? Los valores, digamos, como para que se asemeje al más grande.
Ya. Entonces, bueno, no es lo que busca la norma, que sean más o menos parecidos el espectro de peligro con el espectro normativo de diseño. Ahora, nuevamente, eso es para un R1, ¿no? Ya para un R, no sé, de 8, obviamente este sismo es más chiquito, pero nosotros diseñamos con el de 8. El resto de fuerza, que estaría acá entre esto y esto, se supone que se hace a través de disipación de energía. O sea, asumimos que la estructura incursionaría en el rango inelástico, porque el sismo real es el otro, ¿no? El que llega casi a 1000, ¿ya? Pero, digamos, esa diferencia es porque la estructura, estamos asumiendo que la estructura va a entrar en el rango inelástico. Nosotros, pues, y ha entrado incluso en su evaluación, eh, nosotros no diseñamos para yunques, no. La importancia o la, el objetivo de ingeniería sismo resistente simplemente es resguardar la vida, ¿no? Ya, entonces, que la estructura entre en rango inelástico siempre y cuando no tenga, digamos, peligro de colapso, para nosotros es aceptable, ¿no? Por eso es que diseñamos para valores más pequeños, ¿no? Ya, eso que pasa. Ujú. Ya. Combinación modal. Dice, alternativamente a la combinación cuadrática completa. Ah, bueno, eso es lo que dice la norma, ¿no? Se utiliza esta combinación, la que ya hemos explicado antes. La combinación cuadrática completa es todo esto de acá. Ya lo vamos a ver después. Y eso también es importante. Miren, fuerza mínima. Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en la base del edificio, o sea, la fuerza de la base, ya la cortante de la basal, no podrá ser menor que el 80% del valor calculado según el artículo 28, o sea, el método estático, para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras irregulares. O sea, miren, ustedes en su primer entregable hay una fuerza cortante basal, ¿no? Que es el método estático. Ya, y van a hallar para su segundo entregable mismas fuerzas basal, pero con el método dinámico de superposición modal. Ya. Esa fuerza basal, ya, dependiendo, ¿no? Digamos, ustedes han determinado que su edificio es regular. Ya, no debe ser menor que el 80% de estático, ¿no? El dinámico no puede ser menor que el 80% de estático. O si fuera irregular su edificio, ustedes, digamos, han determinado que es irregular. Así tenga una sola irregularidad, ya tienen que colocar el 90%, ¿no? O sea, debería ser por lo menos el 90%. ¿Qué más dice? Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, o sea, digamos estamos por debajo de esos valores, se deberán escalar proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los desplazamientos. O sea, lo que vamos a hacer es escalar todo, toda fuerza sobre todo, a ese valor 80 o 90%, ¿no? Dependiendo si es regular o irregular. ¿Ya? Pero los desplazamientos no los vamos a tocar. Los desplazamientos que hayamos digamos, de nuestro análisis dinámico se quedan tal cual. No nos tocamos, no escalamos, no hacemos nada. ¿Ya? Y con eso analizamos obviamente la deriva y esas cosas. Después, se aclara que esta corrección solo aplica a las fuerzas de diseño y no a los desplazamientos y derivas, ¿no? Nuevamente estamos aclarando que eso no aplica a desplazamientos ni derivas. Ya, finalmente vemos los efectos de torsión. Dice la fuerza Fi actúa en centro de masas, de considerarse una excentricidad accidental igual al 5%, el ancho perpendicular de la planta, la dirección del sismo. No, ya hemos explicado eso, ¿no? Eso también debemos hacer, pero antes de hacer eso, debemos de hallar esta fuerza, ¿no? Bueno, las fuerzas estáticas, perdón, las fuerzas dinámicas, es lo que hemos conversado. Ya, a ver, acá no sé si hay una pregunta, si está todo claro, a ver, antes de cambiar nuevamente de hacer ejercicios. Si está la teoría, pues ahí terminamos la teoría.
Ya, parece que no hay. Ya, le voy a llamar lista ya, un momentito. Voy a colocar. Ya, a ver, Hammerly Aquino, Anthony Arroyo, ok, Dante Bazán, Antonella Canales, Henry Carpio, Presente, ingeniero. ok, Carlos Chávez, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días, Fernando Condori, ya, Paola Crispin, Presente, Crispin, profesor. ok, Elena Cruz, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, Sayuri Espinosa, ok, Antonella, está bien, Sayuri, Hugo Gómez, Presente, profesor. ok, Anthony Guamaní, no está Antonio, Cristina Incio, Cristina, Melissa Joaquín, ok, Flor Laura, Christopher Maldonado, Josué Moreno, ya, Sanduri Paco, ok, René Ramos, Presente, profesor Paco. ya, está bien Sanduri, René, no está, ¿no? Félix Rabata, Presente, profesor. ok, Luis Patrick Rojas, Presente, profesor. ok, Juan Romero, ok, presente, Brian Santiesteban, Presente, profesor. ya, Jorge Cifuentes, Jorge, ajá, Jorge Nazano, Leonardo Tito, Abigail Tupac-Yupanqui, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Nicole Ventura, Presente, Nicole, ingeniero. ok, Laura Vilches, ya presente, ahora no están, Hammer Aquino, ya Dante sí está, ya Aquí no presente, Antonella, profesor. ok, ya, levanten la mano nada más, ya, no está, Hammer Aquino sí está, ya, Fernando Condori, Sayuri Espinosa, Anthony Guamaní, Cristina Incio, René Ramos, Jorge Profe, Cifuentes y Leonardo. René Ramos presente. Ya, y Cifuentes también. Ya está. Ingeniero Jorge Cifuentes presente. Ya. Ya me dice.
Bueno, a ver, vamos a volver al ejercicio de un momentito, por favor. Voy a hacer toda mi... Tengo que conectar mi tablita para escribir. Ya, a ver, miren. Ese es el último ejercicio que vimos. A ver, miren. Ese es el último ejercicio que vimos la clase pasada. ¿No? Dice sistemas de varios grados de libertad. Ya, justo terminamos, ¿no? Y bueno, hallamos obviamente los eigenvectores, las frecuencias, ¿no? Tenemos un vector de frecuencias. Ah, creo que era un dato, ¿no? Ya, y a partir de ahí hallamos la participación modal, ¿no? Comprobamos que eran correctos. Hallamos los periodos, bueno, los periodos, con las frecuencias tenemos los periodos y determinamos las aceleraciones, ¿no? Con el espectro de respuesta. Y después utilizamos, digamos, ya esta ecuación para determinar los desplazamientos, ¿no? Y esos son desplazamientos de cada modo, ¿no? Primer modo, segundo modo, tercer modo. Ya, ahí no hay mucha diferencia. El tema fue que después al final usamos esta combinación eh, para combinar pues los desplazamientos, ¿no? Y después ya una vez que tenemos desplazamientos también usamos la misma combinación para determinar la distorsión. Ya no, una vez que dividimos, y bueno, esto mismo hacemos las distorsiones, ¿no? Y ya, ahora, el asunto va a estar en lo siguiente, ya. ¿Qué pasa si en lugar de usar esta combinación usamos la combinación cuadrática completa, ya? Tanto que estaba mencionando, a ver, vamos a hacer con combinación cuadrática completa. Entonces me voy a copiar esto de acá. A ver, simplemente borro esto de acá. Combinación CQC sería, ¿no? Ya, a ver un momentito, déjeme ver unas cositas.
Ya, miren, para utilizar la combinación CQC, lo que tenemos que utilizar, bueno, en la misma ecuación CQC, como datos de entrada, a ver, voy a copiar lo que está en la diapositiva. A ver, déjenme un momentito para que nos guiemos mejor. En la diapositiva les decía esto, ¿no? Ya les daba esto. No, RK es eso de ahí. Ya, para aplicar esta ecuación necesitamos los siguientes datos de entrada. A ver, miren. Las frecuencias, ¿no? Tenemos la frecuencia 1, que será, a ver si vemos las frecuencias, por acá estaban las frecuencias, a ver. Si no me copio esta imagen, me voy a copiar, ¿ya? Ya, se puede poner frecuencia 1 va a ser 4.406 segundos. Bueno, 1 entre segundo. Frecuencia 2, 11.56, 1 entre segundo. Frecuencia 3 va a ser igual a 14.707, 1 entre segundo. Ya. Acá también tenemos que tomar en consideración cuánto sería el amortiguamiento, 5%. Ya. Primero vamos a resolver esto de acá. Ya. Primero vamos a resolver esto acá. Y de hecho, primero resolveríamos estos valores de R que están acá. Ya. A esto le he denominado A. Ya. En ese caso voy a poner así. A es igual a R. Ya. Lo puse A. Ya, porque para que no se confunda con otros valores que tengo por ahí. Ya. Y bueno, miren. Si yo le pongo A, ya, voy a colocar así, ¿ya? Uno por uno voy a colocar mejor. Primero hallaría A es, digamos, en el primer caso, A sería W1 entre W2. Ya, 0.381, por ejemplo, ¿no? Entre dos modos consecutivos. Y con ese A hallaría cuánto sería ese ρ y J, o sea, el ρ 1, 2 sería, ¿no? Y bueno, miren, aplicar toda esa ecuación es lo siguiente. Largo, ¿no? Pero sería ρ 1, 2 sería 8 veces el coeficiente de amortiguamiento de 5% por 1 más A12 por A12 a la 3 medios entre 1 menos A12 al cuadrado todo al cuadrado más 4 veces. Beta es, como ya saben, beta es la razón de amortiguamiento al cuadrado por A12 por A12 más 1 a todo al cuadrado. Ya, ¿no? Un poco larguito, ¿no? Ya. Eh, ya. Entonces, nuevamente acá. Si hago lo mismo para el modo 1 y 3, sería eso de acá. Oh, se me quedó pegado ahí. Ya, lo mismo. Y para el modo 2 y 3 también lo mismo, ¿no? Ya, entonces ya tengo RO 1, 1, 2, 1, 3 y 2, 3, que sería lo que está acá. Ya. Ahora nuevamente hay que hacer otra operación. Habría que hallar los desplazamientos elásticos máximos probables. No, ahí tengo U. Ya, ahí tengo U. Ya. A ver, sí, tengo espacio acá. Voy a colocar así.
Después, una vez que tenga eso, voy a decir desplazamientos elásticos máximos probables. Ya. Bueno, ya. Una vez que tengo eso, voy a combinarlo y voy a usar esto de acá. Miren, para el tercer piso, miren, ahí está la sumatoria, ¿no? Ya, ya se hace de esta manera. Al final me resulta en esta ecuación larga. Miren. U3 sería, ¿no? U3 1 al cuadrado más U3 2 al cuadrado más U3 3 al cuadrado. Si yo desarrollo esta ecuación, más 2 veces ρ por U3 1 por U3 2, más 2 veces ρ1 3 por U3 1 por U3 3, más 2 veces ρ2 3 por U3 2 por U3 3. Ya. Estoy desarrollando esta ecuación. Ya, esa sería la respuesta. Ya. Ahora, para el segundo y tercer piso, también algo similar. A ver, vamos a pegar. Digo, para el segundo y primer piso. Ya, U2 1 al cuadrado más U2 2 al cuadrado y así, ¿no? Ok. Sería esa respuesta de esa manera. Ya. Y bueno, ya tengo, digamos, el vector. El vector sería este de acá. Digamos, la combinación. Ya no sé por qué le puse UC3. Ya, sería esto. Y bueno, acá voy a poner UC nomás. Ya. Miren, sería 1, 2, 3, 1.541, 2649, 349. Ya, si yo lo comparo con... A ver, vamos a comparar, ¿ya? Miren, vamos a comparar. A ver, ¿cuánto sale? ¿Qué hay tanta diferencia ahí? Hay algo de diferencia, ¿no? Pero este es más conservador. ¿Se dan cuenta? Usualmente este sale un poco más. El 25 absoluto más 75 SLSS. Ya, usualmente sale un poco más. Esto es CQC. Puedo poner así, ¿no? UCQC. UCQC. Ya está. ¿Ok? ¿Está bien? Así sería combinar con CQC. Bueno, acá lo mismo se podría hacer para este vector. El mismo procedimiento para este de desplazamiento. O sea, ya las derivas que de hecho sale un poco menor también, ¿no? Consecuentemente. En lugar de la matriz U, utilizaría la matriz delta y aplicaría el mismo principio, ¿no? Acá en lugar de U, los deltas. Ya, esto no cambia, esto sigue siendo lo mismo. Lo que cambiaría sería simplemente el otro, ¿no? El vector ρ no cambia. Bueno, de los valores de ρ, que ya, a ver, no sé, ¿estamos claros? ¿Se entendió? Ya. Ya, está bien, Cristina. Ujú. Ya, entonces esto también lo pego en su, en su aula virtual. Ya, entonces lo voy a dejar allí. Vamos a estar utilizando más la otra combinación. De hecho,
Entonces vamos al otro ejercicio, hasta donde lleguemos en lo que nos queda de tiempo. Ya hasta donde lleguemos en lo que nos queda de tiempo, vamos a estar viendo este ejercicio 3. ¿Ya? Ya, a ver, ¿qué dice ese ejercicio? Dice, ejemplo 10.3. Ya, la figura 10.8 representa un edificio de 3 niveles con losas de entrepiso de 3x3. Ya, las cargas muertas en cada piso se muestran en flor. Ya, ya, pero solamente voy a utilizar esas cargas porque no me da más datos, ¿no? Ya, tengo un espectro de pseudovelocidad, no pseudoaceleración ni de pseudodesplazamiento. Utilizaremos pues el espectro que nos da. Después dice determinar a la cortante basada en cada modo usando el espectro de respuesta de diseño con 5% de mordimiento y B la carga lateral para cada nivel, para cada modo. ¿Cuál es la cortante basal más probable? Ya. Entonces vamos utilizando eso, ¿no? A ver, antes de resolver esto, vamos a utilizar los datos de entrada que necesitamos, pues, ¿no? La matriz de masa, rigidez, hallar las frecuencias, vectores modales, ¿no? Porque sin eso no podemos hacer nada de OpenSP. Solución. Matriz de rigidez. A ver, vamos a hallar primero la matriz de rigidez. K1, 10 toneladas fuerza por centímetro. K2, 7 toneladas fuerza por centímetro. K3, 5 toneladas fuerza por centímetro. Ya, ¿no? Ahí está. Y de ahí hacemos la matriz K, que ya sabemos cómo es. Para 3 por 3 es K1 más K2. K2 más K3. Y K3 nada más. Esto es menos K2, menos K2, menos K3 y menos K3. 0, 0. Cerramos y después operamos nada más. Bien sencillo, eso será 17 menos 7 menos 7. Esto K2 más K3 es 12. Y bueno, desde acá es 5 ya. Vamos a poner una vez. Y estos son menos 5 y menos 5. No, esas son sus unidades. Después la matriz de masa. El W1 será, a ver, 880. Ya, nos da un área, ¿no? Bueno, esto es kilos por metro cuadrado. Por el área que es 3 por 3. Este en metros cuadrados, obviamente. 7.920 kilogramos fuerza. W2 es igual a W1. Bueno, es 7.920. Y W3, bueno, más pequeñito, ¿no? 590 kilogramos fuerza por metro al cuadrado por 3 por 3 metros al cuadrado. Esto es 5.310 kilogramos fuerza. Ya.
Bueno, acá vamos a tomar en cuenta que G es igual a 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ya, y la matriz de masa, obviamente es masa es W entre G, ¿no? Masa será peso entre gravedad. Entonces la matriz de masa es una matriz también diagonal, será M1, M2 y M3. Bueno, si yo divido el peso entre la gravedad, me va a quedar así. 0.00807 0, 0, 0, 0.00807 0, 0, voy a cambiar de unidad acá, 0, 0.00541. Todo está en toneladas, por eso está más chiquito, esos números. Toneladas por segundo al cuadrado. ¿Y por qué está en toneladas? Porque como la matriz de rigidez está en toneladas, pues tengo que escoger o bien kilogramos o bien toneladas, ¿no? Ya, entonces elegí dejarlo en toneladas. Por eso es que digamos que esto es 7.92 entre 981, se hace así de tan pequeño. Ya. Ya hasta ahí creo que es un proceso bastante conocido ya por ustedes. Y ahora va a tocar, bueno, usar el método directo para buscar, obtener las frecuencias, vamos a decir así. Usando el método directo. A ver, un momentito, déjenme buscar algo. Miren, directamente voy a colocar esto para ganar un poquito de tiempo, no está ganando el tiempo. Ya, si yo aplico una matriz A, sería K a la menos 1 por M, ya multiplico todo y obviamente me sale en segundos al cuadrado, ya, no en segundos al cuadrado. Ya, después puedo hallar los eigenvalores, o sea, voy a hallar un vector delta. Y bueno, esto lo voy a hallar con eigenvalores. Cualquier programa que me haya eigenvalores de la matriz A. ¿Ya? Acá puedo poner, ¿no? Apoyarse. Y está permitido que ustedes lo hagan. ¿Ya? Porque, digamos, en ese curso yo no estoy evaluando su capacidad para hacer álgebra lineal. No, yo lo que quiero es que hallen los valores que, digamos, nos interesan. ¿Ya? Entonces, acá pues, ponen así como que, ya, para que también esté allí escrito que yo he puesto eso. Ya, apoyarse en un programa o calculadora, ya, que obtengan eigenvalores, ¿no? Lo pueden hacer. Yo en MATCAD lo he estado haciendo, ¿no? Y ya lo han visto. Lo pueden hacer también en otros programas. En ejercicios anteriores creo que he puesto más o menos cómo sería el código en MATCAD. Por ahí está. ¿No? Se ponen así en MATCAD, pues ya está. Pero bueno, ya acá fue poniendo un poquito más general. Lo pueden hacer en MATLAB. No estoy seguro si Excel lo hace, la verdad. Hace años que no uso Excel, digamos, para que haya estas cosas.
Ya, entonces, no sé si Excel lo hace. Para las calculadoras científicas también lo hacen, de eso sí estoy seguro. Ya, tienen sus propios comandos, obviamente, para hallar un eje en vector. Ahora, como ustedes están en clase virtual, en realidad tienen cierta ventaja, ¿no? Porque los alumnos en la clase presencial sí lo tienen que hacer con su calculadora científica. Ya. Se lo pueden hacer en otro programito. Ya. Ya tengo ese delta i que está en segundos al cuadrado, ¿no? Hallando eje en valores. Y después hallaría los vectores, el vector de autovalores. Ya que, bueno, es omega o frecuencias al cuadrado. Entonces, ese delta i será 1 entre bueno, lambda i es 1 entre delta i. Y esto resulta en lo siguiente, ¿no? 242.859 1445.875 y 2829.036. Esto está entre 1 entre el segundo al cuadrado. Ya. Ya, una vez que tenga eso, hago frecuencias y periodos. Ya, bueno, para el modo 1, ¿no? Frecuencia de modo 1. Ya, frecuencia 1, ya, se entiende que es la frecuencia natural, ¿no? Lambda 1, la raíz de lambda 1, o sea, la raíz de 242.859, eso es igual a, bueno, 15.584 radianes por segundo. Ya, ahora voy a copiarme esto para los otros dos modos. Es más rápido si hago esto o escribo de nuevo. Pero bueno, yo también me canso de escribir. En la clase virtual creo que el único que escribe soy yo, ¿no? Ya. En cambio en la clase de presencia escribimos todos. Pero bueno, ya son cosas que pasan. A menos que yo no les comparta esto, ¿no? Aunque también me podrían tomar un pantallazo y después ya igual no escriben, ¿no? Aunque en las clases presenciales también no escriben porque piden que tomen foto. Profe, un momentito voy a tomarle foto para no escribir. Ya cómo cambian los tiempos, ¿no? Ya yo en cambio siempre escribía. En mi época todavía no había, o sea, mi celular era tan malo que no, o sea, justo tenía celular, ¿no? O sea, con cámara, una cámara más o menos, ¿no? Está tomando foto. Ya, a ver, así era, ¿no? Ah, sí, pues así. Ahora es muy fácil todo. Ya. Me pregunta Abigail sobre algún taller de MatCat. No, pero, o sea, que de la misma universidad lo haga, no he visto. He visto que el profesor Blasep hace un taller de MATLAB, ya está haciendo además después un anuncio, ¿no? En el aula virtual con lo que es las clases, que de hecho creo que son 4 en total y está haciendo ya 2. A mí particularmente, ya opinión personal, me gusta el MATCAT más que el MATLAB, pero porque te genera como si fuera una memoria de cálculo, como si estuvieras resolviendo un ejercicio, y eso a mí me gusta. No me sirve para mis memorias de cálculo cuando presento algún cálculo, ¿no? Por ejemplo, de un proyecto o algo. Ya, y lo hago así. Por eso yo sí soy hincha de MATCAT,
Eh, pero digamos que un curso no he visto lo que, o sea, por universidad no he visto, pero digamos en internet, ya en su Facebook, ya hay varias empresas que hacen cursos de MATCAT para ingeniería civil, ya. Entonces, cuestión que busquen un poquito y ahí sí sería muy recomendable, sobre todo, bueno, lo básico, ¿no? Ya, pero de hecho el programa es bien intuitivo y cuestión que se instalen y bueno, empiecen un poquito a jugar con las opciones que tiene el programa. Ya, y bueno, podrían intentar también replicar los ejercicios que yo hago en clase, ¿no? Y incluso acá tienen algunos comandos que yo mismo les pongo cómo colocar. Y bueno, ya allí podrían ir allá, hallando cosas. Ya, no es difícil de aprender, al menos al nivel que estamos, bueno, yo estoy poniendo acá los ejercicios. No estamos haciendo gran programación en realidad. Estamos calculando algunas cositas simples. Ya. Bien. Hemos hallado las frecuencias de modo 2 y 3, ¿no? Simplemente hallando la raíz de los lambdas 2 y lambda 3. Y ahora voy a hallar los periodos. Periodo 1, 2 y 3. Periodo 1, 2pi entre frecuencia 1. Periodo 2, 2pi entre frecuencia 2. Y periodo 3, 2pi entre frecuencia 3. 0.403 segundos. 0.165 segundos. Y 0.118 segundos. Miren, otro comentario que no deshice de MATLAB, eso sí es importante en MATLAB. Cuando se maneja bastante información, tiene una gran ventaja sobre el MATCAD, ¿ya? Porque, digamos, manejar demasiada información como tablas, matrices muy grandes, en MATLAB creo que se vuelve también más sencillo porque todo es programado a través de un código, ¿ya? En cambio, tanto en Excel como en MATCAD se te hace bulto, ¿no? Tener una matriz en una hoja de 50 por 50, donde en el MATLAB de repente está en una línea. Ya, entonces allí sí también tiene cierta ventaja, ya, cierta ventaja usar MATLAB. Entonces, todos los programas tienen sus ventajas y desventajas, entonces no es que tienen, bueno, más, bueno, el uno, no sé, ingeniero que maneje, digamos, los tres sería, obviamente, tenía gran ventaja sobre otros que solo manejen uno o dos, ¿no? Eso sí es verdad, también. Entonces, es que les da la posibilidad, sería bueno que aprendan también MATLAB, es muy bueno ese programa. Ya. A ver, ¿nos da tiempo para esto? A mano nomás. También, ¿no? También está la cuarta opción, que es hacerlo a mano. Ya, no, a lo vikingo. Y sale también sale, ¿no? Bueno, para los ejercicios que hacemos de 2 o 3 pisos sí sale, ¿no? Pero imagínense tener uno de 10 pisos o más. Ya ahí sí, ya no conviene. Ya. A ver. Creo que queda poco tiempo. A ver, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Está todo claro? ¿Hay una pregunta? No sé. Indíqueme si está claro, por lo menos. No me dejen hablando solo con mi computadora. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Todo claro, ¿no? A practicar más. Ok. Ya. Ujú. Miren, el día miércoles, con calma, voy a acabar ese ejercicio. Ya, lo voy a dejar acá, ya que ya está. De hecho, hemos calculado ya las frecuencias, ¿no? Y nos tocaría hallar los eigenvectores, o sea, las formas modales. No, ahora tocaría ya las formas modales que, bueno, no quiero ser apresurado, nos queda pocos minutos. Ujú. En este caso, como dice Bragen, será de 3 por 3 porque tenemos 3 grados de libertad. Si tuviera un edificio de 5 pisos, sería de 5 por 5. Y habría, o sea, ¿no? Sería una matriz de 5 por 5, la matriz A. Y tendría obviamente 5
autovalores, ¿no? Ya, o eigenvectores. O eigenvalores, que ya. Tendría que, sería de 5 por 5, ¿no? Y no sé, pero no más de 3. Todavía no he pensado mucho en eso, pero no más de 3 definitivamente. Ya, ok. En algunos ejercicios les dan para hacer 5, o sea, no es que manejen matrices exactamente, o sea, les piden ciertas partes de 5 por 5, he visto en un examen parcial. Ya, lo vamos a hacer, va a ser un ejercicio también así un poquito más grande donde piden cosas específicas. Ya, pero acá estamos como que resolviendo todo, ¿no? Ya, eso también lo haremos en clases posteriores, ¿no? Donde a veces les dan un modo y te piden hallar otro modo y vibración como es, ¿no? O sea, es un poquito ya jugando para quien maneja bien el procedimiento. Ya, entonces eso también lo vamos a ver. La clase que viene, vamos a acabar ese ejercicio y vamos a, de repente hacer ese ejercicio que les menciono, como tenemos 4 horas, hay tiempo. Y al final haré un ejercicio total, voy a decir, que tome en consideración ya la norma de diseño, la E030, ya vamos a tomar en cuenta un espectro de diseño de la E030, más o menos ya asimilando, bueno, haciendo algo parecido a lo que tienen que hacer en su trabajo. Ya, entonces allí haremos algo como para su trabajo, ¿no? Más o menos un ejercicio que pueden más o menos tomar en cuenta para su trabajo, harían prácticamente lo mismo. Y para que hagan para su entrega, ¿no? Porque digamos, tienen exactamente de la siguiente semana, una semana más, o sea, de la siguiente clase, que es el día miércoles, tienen una semana más para presentar. Entonces, creo que tienen justo el tiempo preciso, ¿no? Van a tener una semana después, entonces por eso voy a hacer un ejercicio que ya se asemeje mucho, digamos, a lo que tienen que hacer en su trabajo y lo tomen en cuenta. Ya, entonces allí creo que ya no van a tener ningún inconveniente. Ya, chicos, entonces quedaríamos en eso. Ujú. Entonces ya creo que ya, si nos faltan, son 5 minutos, me despido. Los dejo libres ya para que disfruten su fin de semana. Estamos viendo el día miércoles. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Cuídense mucho.